Fuente de agua viva, fuente de agua viva, fuente de agua viva, mi hermano, fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva. Gloria damos al anciano de días que está sentado en el gran trono. Gloria damos al Hijo amado Jesucristo sentado a la derecha del Padre. Y gloria damos al Espíritu Santo de Dios, tercera persona de la deidad. Ese Dios trino y verdadero siempre es, ha sido y será honrado y glorificado en este programa y en esta misión, Dios fuente de poder. Por ese Dios trino y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, podemos llegar a ustedes gracias a Telecaribe por intermedio de este su programa, Dios fuente de poder televisión. 18 años próximos a cumplir aquí en Telecaribe. Gracias a Dios porque nos ha sustentado, nos ha mantenido en 18 años aquí en Telecaribe, andando bajo la nube de Él y bajo el fuego del Espíritu Santo del Señor. Donde quiera que se halle, en el Caribe colombiano, en el interior del país o en cualquier parte del mundo, reciba un abrazo cordial, fraterno, en el amor de Cristo Jesús. Bienvenidos y bienvenidas. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, solo tú eres Cristo. Cristo, y de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida. Gracias damos a Dios porque nos permite desarrollar su palabra y también recibir su palabra. La palabra de Dios es la muestra de su voluntad, del querer de Él, tanto para usted como para mí. En el programa anterior iniciamos una enseñanza titulada Enfrentando las crisis con la ayuda de Dios. Estamos viviendo tiempos de crisis, por eso el Señor nos trae este mensaje, Enfrentando las crisis con la ayuda de Dios. Hoy, segunda parte. Y estamos desarrollando este mensaje en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella,
y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Bendito sea el Señor por su palabra. Segunda parte de esta enseñanza titulada Enfrentando las crisis con la ayuda de Dios. Vivimos en tiempos de crisis, el sol no se puede tapar con una mano o con un dedo, lo estamos viviendo todos a todo nivel y en todas partes del mundo. Momentos difíciles, adversos, de colapso que nos están sobreviniendo y nos están trayendo adversidades, nos están trayendo dolor, nos están trayendo llanto, nos están trayendo preocupación, nos están apretando cada vez más, porque está escrito. Son los tiempos que preceden a la venida del Hijo de Dios, a la venida de Cristo por segunda vez a la tierra, y está escrita en la palabra del Señor esta palabra, está escrita esta voluntad de Dios, que los tiempos de crisis se aumentarán, se acrecentarán en la medida que se acerca el tiempo de la aparición por segunda vez del Hijo de Dios sobre la faz de la tierra, tiempos del fin. Así que Elías, y esta ahora se añade otro personaje, la viuda, nos enseñan cómo enfrentar las crisis, los tiempos de crisis con la ayuda de Dios. Y veíamos en el mensaje anterior que el profeta Elías nos demostró 3 cualidades espirituales que contribuyeron a que el Señor, Dios de los cielos, aportara, diera su ayuda y Elías pudiera vencer en esa primera etapa de la crisis. Y fue que Elías vivía en la presencia de Dios. 2, Elías dependió de la voz de Dios, se dejó guiar de la voz de Dios. Y 3, se sometió, obedeció la voz de Dios. Y por eso Elías, en esa primera etapa de la crisis, de la sequía en Israel, pudo vencer. Pero ahora nos dice el versículo 7 de este capítulo 17 del primer libro de Reyes, 17:7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí, he aquí yo he dado orden, hay una mujer viuda que te sustente. La crisis continuaba, la crisis no había sido eliminada, no la había quitado Dios. El momento de colapso, el momento adverso, el momento de dolor, el momento de escasez se mantenía. Ese tiempo se mantenía. No es que Dios nos va a quitar las crisis en esta tierra, en este globo terráqueo. No, las señales antes del fin están escritas. Guerras, rumores de guerras, pestes, hambre, falsa profecía, colapso a nivel político. Eso está escrito, eso no va a desaparecer. La clave está cómo vivir en victoria en tiempos de crisis con la ayuda de Dios. Y eso nos enseña Elías, andando en la presencia de Dios, dependiendo de la voz de Dios y sometiéndonos a su voluntad. Aleluya. Pero vea que como la crisis era extendida en los años, la crisis se mantenía en el tiempo, los momentos duros y difíciles, entonces le sobrevino a Elías un momento difícil. Se acabó el agua, se secó el arroyo donde él estaba y entonces Dios le vuelve a hablar y le dice, vete de aquí y vete hasta otra ciudad, a Sarepta de Sidón, que allí le voy a dar orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces el Señor nos sigue enseñando que en tiempos de crisis hay que depender de su voz, hay que depender, hay que estar ahí con el oído espiritual pegadito al Señor. No, como hemos dicho en otros mensajes, hacer lo que muchos hacemos. Y es que en los tiempos de crisis nos alejamos de Dios. Dejamos de buscar su presencia, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de servirle, dejamos de depender de Él. No. Elías, aunque le vino otro tiempo de crisis, Elías dependió de la voz de Dios y la voz de Dios lo condujo a otro lugar donde Dios le tenía solución. Bendito sea el Señor. Y llega Elías entonces, como hemos leído, a la casa de una mujer viuda. Mire dónde llegó, a la casa de una mujer viuda, a un lugar donde también había crisis. Bendito sea Dios. Pero Elías se dejó llevar de lo que veía, de lo que escuchaba, de lo que sentía. A veces como seres humanos, y es lógico y es entendible en muchas ocasiones, como seres humanos nos dejamos llevar de lo que vemos,
de lo que oímos. Es que los días son difíciles, es que la economía, es que la crisis social, es que la crisis política, es que el aumento de las enfermedades, es que la escasez de empleo, etcétera, etcétera. Y es cierto, es real, pero nosotros no vivimos por vista, dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 7, sino por fe. No andamos por vista, sino por fe. Y Elías entonces aporta ahora una condición espiritual y es la fe. La fe. Elías vivía en la presencia de Dios, Elías dependía de la voz de Dios, Elías obedecía a la voz de Dios y Elías le cree a Dios, a su palabra y a su voz. Y su palabra y su voz le dice, se acabó el agua, no hay comida aquí en el arroyo de Kerit, pero yo te tengo otro lugar y tengo otra persona que te va a sustentar. ¿Y dónde llega? A la casa de una mujer viuda, donde había escasez. Pero Elías no decayó, ni su semblante, ni su fe, ni se desanimó. Porque el creyente en Dios y el que le cree a Dios no depende de las circunstancias, depende de la voz de Dios, de la palabra de Dios, de lo que Dios le dice. En la Biblia primeramente y por el Espíritu Santo. Eso nos enseña Elías. Fe a la palabra de Dios, fe a Dios. Y cuando hay fe a Dios, entonces obedecemos a Dios, entonces hacemos la voluntad de Dios. Y fue lo que sucedió en Elías. Llega entonces allí y le dice a la viuda de Sarepta de Sidón, dame de beber, dame agua y prepárame alimento. Y ella dice, mira Señor, tengo apenas un puñado de harina y voy a cocerla para mí y para mi hijo y después nos vamos a morir porque no hay más. Pero le dice Elías, haz para mí primero. ¿Y ella qué hace? Hace exactamente lo que el siervo le dijo. Entonces vemos en la viuda, segundo personaje en esta historia, en la viuda de Sarepta de Sidón, repetir el mismo comportamiento espiritual de Elías en la crisis. ¿Ella qué hace? Ella oye la voz de Dios por el profeta Elías. Hazme a mí primero de esa harina y después vas a hacer para ti, para tu hijo y verás que no va a escasear. Ella oyó la voz de Dios por su siervo. Es la clave. Así que ella hace exactamente lo que hizo Elías en la primera etapa. Estaba imitando al siervo de Dios. Dios nos coloca instrumentos en el camino para enseñarnos su palabra, para enseñarnos su actuar. Dijo el apóstol Pablo a la iglesia, a los corintios, les dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y en eso debemos convertirnos, pueblo de Dios, en imitadores del Señor, para que otros también, viéndonos, escuchándonos y siguiéndonos a nosotros, tomen de nosotros el ejemplo de nuestro gran Dios. Elías se constituyó en un ejemplo para esa viuda, porque Elías vivía en la presencia de Dios, dependía de la voz de Dios, acataba la voz de Dios y Elías venía de resultados positivos, de victoria en medio de la crisis. Esta mujer que hizo, replicó, imitó a Elías, oyó la voz de Dios por Elías. Voy a atender la voz de Dios. En tiempos de crisis es cuando más hay que atender la voz de Dios. Por eso insistimos, somos recalcitrantes, somos persistentes. En los tiempos difíciles es cuando más hay que buscar a Dios, no alejarse de Dios, porque Dios va a tener la voz, la palabra precisa para el momento de la crisis. Mire lo que dijo la viuda, retomamos. Tengo un puñado de harina, voy a cocerlo, voy a cocinarlo, para mí, para mi hijo, y después moriremos. Así que llegó la voz de Dios por el profeta Elías en el momento indicado, cuando la crisis se había acrecentado, se le había acabado el almacenamiento, la reserva de harina y de aceite a esta mujer. Se le había acabado la reserva de alimento. Y la voz de Dios aparece en el momento indicado. Bendito sea el Señor. Cuando la crisis se le aumenta a ella, la voz de Dios. Retrasamos un poco. Al profeta Elías, en el arroyo de Kerit, se le había acabado el agua. Y se le había acabado el alimento, ya los cuervos no le traían alimento. Entonces Dios le habla y le dice, vete a Sarepta de Sidón porque allá te voy a sustentar. También cuando se le acrecentó la crisis a Elías, vino nuevamente la voz de Dios para Elías.
para sacarlo a Sarepta de Sidón, donde iba a encontrar la solución. Cuando ya estaba a punto de acabársele el alimento, la provisión a la viuda, aparece la voz de Dios a través de la boca de Elías para la viuda. Por eso no nos podemos despegar de la presencia de Dios en tiempos de crisis. Así se enfrentan las crisis, en la enfermedad, en la escasez, en el problema, en el conflicto, en la batalla. Cuando todo se te viene en contra, es cuando más hay que buscar a Dios, es cuando más hay que acercarse a Dios, es cuando más hay que buscar voz de Dios y palabra de Dios, porque el Dios de la Biblia tendrá su voz y tendrá su guía y tendrá su palabra para orientarnos en el momento que se agudice la crisis. Aleluya su nombre. Y nos dice este pasaje hermoso de la palabra de Dios, primer libro de Reyes 17:12. Y ella respondió: vive Jehová Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué maravilloso es el Señor y qué preciosa es su palabra. Aleluya. Entonces miramos aquí otra actitud espiritual de la viuda que nos enseña. Elías le aconseja: no temas, no temas. Le dice: no temas, prepara primero para mí como manda decir Jehová, después para ti, para tu hijo. No temas, no se va a acabar la harina, no se va a acabar el aceite. Va el Señor a proveer, el Señor va a suplir, el Señor va a dar, a tal punto que tendrás harina y tendrás aceite hasta que Dios haga llover, hasta que la crisis se mantenga, hasta que la crisis se extienda. Todo ese tiempo el Señor te va a sustentar, le está diciendo. Bendito Dios. Pero ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? En el versículo 13 le dijo Elías: no tengas temor y haz como has dicho. No tengas temor. Es importante en los momentos de crisis no dejarse gobernar, someter, sujetar por el temor. Es natural que los seres humanos experimentemos el temor, el miedo, es natural. Pero el Señor nos aconseja que en los tiempos de crisis no nos dejemos abrumar del temor, no nos dejemos abrumar del miedo. Porque ¿qué es el temor? ¿Qué es el miedo? En los momentos de crisis es creer que la crisis, que lo adverso, que el problema nos va a vencer. Es creer que lo negativo vencerá nuestras vidas. Es creer que eso que está sobreviniendo nos derrotará y no habrá oportunidad de victoria. Recordemos que el miedo es creer en lo negativo. En este caso, creer que la crisis nos va a aplastar y nos va a vencer. Pero la fe es todo lo contrario. Recordemos los 12 espías que fueron a reconocer la tierra prometida. 10 de ellos trajeron un informe medroso, lleno de miedo, lleno de pánico, diciéndole a la multitud: los ocupantes de la tierra prometida son gigantes y nosotros no podremos, llenos de miedo. Pero ¿qué había dicho el Señor, el Dios de los cielos? Vayan a reconocer la tierra porque vencerán, esa tierra será de ustedes. Pero 2 de los 12 espías, Josué y Caleb, dijeron: nosotros podremos, nosotros los alcanzaremos, nosotros los venceremos y esa tierra será nuestra porque Jehová lo ha prometido. No tuvieron miedo, tuvieron fe. Los otros 10 tuvieron miedo, no tuvieron fe. Entonces, cuando nos enfrentamos a crisis, no podemos dejar que los miedos nos avasallen, porque nos paralizarán y nos derrotarán. Solitos los miedos. Esta mujer entonces nos enseña que no tuvo miedo, aleluya. No se dejó abrumar del miedo. Ella tuvo fe. Y 3, mire lo que hizo. No solamente oyó la voz de Dios, atendió la voz de Dios en el momento de crisis, se sacudió de todo temor, de todo miedo, tuvo fe, sino que 3, obedeció la voz de Dios a través de Elías. Exactamente como lo hizo Elías en la primera parte que estudiábamos del mensaje anterior.
Hay que obedecer a Dios en los tiempos de crisis. Ella obedeció, a pesar de que era riesgoso humanamente. Producía miedo. Oye, le voy a preparar primero a él. No va a alcanzar para mí, no va a alcanzar para mi hijo. Si le preparo a él, esta torta no va a alcanzar para mi hijo, no va a alcanzar para mí. Riesgoso, produce miedo. Pero ella se sacudió, ella creyó. No ciegamente, porque a Dios no se le cree ciegamente, sino firmemente con todo el corazón. Ella creyó con todo el corazón. ¿Y a qué le llevó esa fe? A la obediencia. Hizo exactamente como el Señor mandó a decirle por el profeta Elías. La obediencia es clave en los tiempos de crisis. Obedecer a Dios a carta cabal es clave, como lo había hecho Elías en la primera porción, en la primera parte de este pasaje. Es clave para recibir la ayuda de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de su obediencia? La harina no escaseó, el aceite no escaseó. En un momento tan difícil, donde había hambre, donde había escasez, donde no había lluvia. Las actividades económicas, las tres principales, ganadería, agricultura y pesca, habían cesado. No había alimento. Y allí, en su casa, el alimento fluía y fluía de forma milagrosa y sorprendente. Este Dios de la Biblia de ayer no es el mismo de hoy y de siempre. Claro que sí. Así que en los tiempos de crisis hay que obedecer, hay que someterse a la voz de Dios, hay que someterse al mandato del Señor. Cuando Pedro, navegando con Jesús en medio del lago de Genesaret, atendió la voz del Señor Jesús y acató su orden, cuando le dijo el Señor, echa tu red, Pedro echó la red en el mismo lago donde había pasado toda la noche intentando pescar y nada había sacado. Pero le creyó a Dios y se sometió a la voz de Dios. Y por creerle a Dios y someterse a la voz de Dios, el resultado fue una pesca milagrosa. En el mismo lugar, en el mismo sitio donde había intentado toda la noche pescar y nada había sacado. Con la misma barca y la misma red que había echado muchas veces de manera repetitiva y nada había sacado. Bastó creerle a Jesús, bastó obedecer la palabra del Señor para ver el resultado. En los tiempos difíciles es cuando más hay que obedecer, es cuando más hay que acatar la orden del Señor y veremos los resultados. La provisión de Dios estuvo allí para ellos y no faltó la harina y no faltó el aceite durante todo el tiempo prolongado de la crisis. Todo el tiempo que se mantuvo la sequía, todo el tiempo que se mantuvo sin llover, todo el tiempo que se mantuvo la crisis alimentaria en Israel, Dios le sustentó al siervo Elías, al profeta Elías, a la viuda y a su hijo. Esto no es sorprendente, no es extraordinario. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que si vivimos conforme a estos personajes en tiempos de crisis, vamos a contar con la ayuda de Dios, con el respaldo de Dios, a pesar del colapso, a pesar de la adversidad. Dios no quiere verte sufriendo y padeciendo en tiempos de crisis. Los tiempos de crisis serán prolongados en los años, durante toda esta época, durante toda esta edad, porque está escrito. Pero el Señor nos mantiene una reserva, el Señor nos mantiene su provisión, nos mantiene su guarda, su ayuda, su guía, a pesar del colapso y a pesar de lo adverso y negativo de este tiempo de crisis. Basta que vivamos en su presencia como el profeta Elías, lo aprendimos en el mensaje anterior. Basta que atendamos la voz de Dios como lo aprendimos del profeta Elías. Basta que obedezcamos la voz del Señor y pongámosla por obra para ver el respaldo de Dios en tiempos de crisis. Y hoy aprendimos de la viuda, que la viuda le creyó a Dios. Le creyó a Dios, que la viuda no tuvo temor, no se llenó de miedos, que la viuda atendió la voz de Dios, que la viuda obedeció a Dios a pesar de que era un momento difícil. Y vieron ambos, Elías y la viuda, una gloria de Dios extraordinaria, una provisión de Dios, un suplir de Dios, un respaldo de Dios en un tiempo de escasez y en un tiempo difícil. Dios ofrece su ayuda, claro que sí, en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, pero debemos enfrentar este tiempo viviendo conforme la palabra de Dios, conforme la enseñanza del Señor, tal como Elías y la viuda, y venceremos en tiempos difíciles.
es tiempo de orar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por la palabra, gracias por traernos esta meditación en tiempos difíciles, en tiempos de crisis. Esta es tu ayuda, Señor. Ayúdanos a todos, la necesitamos. Amén. Si usted no ha recibido a Cristo, haga conmigo esta oración. Diga conmigo: Señor Jesucristo, te pido perdón por todos los pecados. Señor Jesús, entrego mi vida a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, desde hoy eres mi único y suficiente Salvador. Amén. Nosotros oramos por ti. Señor, te damos gracias por tantas vidas que ven esta programación de Fuente de Poder Televisión. Te las presentamos una por una. Pedimos auxilio, ayuda, salvación y vida eterna para todos y todas. Señor, pero de manera especial, oramos por los que están en crisis, por los que están en colapso. Me mostraba el Señor padres de familia, me mostraba muchos jóvenes colapsados por los momentos de crisis que están viviendo. No saben qué hacer. Y el Señor me decía que traía este mensaje para ayudarte. Hay muchos jóvenes creyentes, muchos jóvenes cristianos que están viviendo momentos muy difíciles por la crisis que se le ha avecinado. Pero el Señor te dice que vive como Elías, que andes como Elías, que vivas como la viuda, que pongas en práctica esta palabra y verás respuesta, resultado, positividad de parte de Dios, aleluya, auxilio de parte del Señor, el respaldo de Dios. Y en la reserva de Dios te estará sustentando, me dice el Señor que te diga, para la gloria de su nombre. Me dice Dios para muchos enfermos y enfermas que les ha venido crisis de salud, crisis por enfermedad. Me dice el Señor, aleluya, que les está sanando, que el Señor les está respaldando, que el poder de Dios está llevando la enfermedad estomacal, la enfermedad del hígado, la enfermedad de los intestinos, del aparato digestivo. Veo las manos poderosas de Dios en el aparato digestivo de muchas personas, incluidos creyentes, incluidos siervos de Dios, y los está sanando el Señor por su poder. Me mostraba el Señor muchas familias colapsadas por la situación difícil de salud de algunos de sus miembros, y el Señor acudiendo a ayudarles en ese momento de crisis, haciendo el Señor el milagro, haciendo el Señor la sanidad en esa columna vertebral, en esas rodillas, en esos hombros, aleluya, haciendo desaparecer el Señor problemas en la vista. Me muestra el Señor cómo el Espíritu Santo está haciendo cirugías, está operando, está haciendo milagros sorprendentes en la vista. Muchos afectados de una u otra forma, de una u otra enfermedad en la vista, y el poder de Dios sanándoles, aleluya, haciendo milagros, restaurando. Muchos niños están recibiendo sanidad, me decía el Señor también, adolescentes, preadolescentes recibiendo sanidad. Hay crisis emocional, hay crisis mental en muchos, y veo el Espíritu Santo como ministra la mente, ministra el cerebro, ministra el alma de adolescentes, de preadolescentes y aún adultos colapsados emocionalmente y mentalmente. Los está sanando, los está ministrando el Espíritu Santo para la gloria del Señor. Muchas personas colapsadas en lo económico, colapsadas en lo laboral, por las crisis que han venido sobre ustedes en esta área, y me muestra cómo el Señor y el poder del Espíritu Santo les está abriendo puertas, les está mostrando su reserva, aleluya, pero que se mantengan en esta palabra, en la presencia de Dios buscándole, que se mantengan en esta palabra predicada, obedeciendo su voz, atendiendo su voz, creyéndole al Señor, alejándose de todo temor y rindiéndose a la voluntad de Dios. Tiempos de crisis es tiempo para buscar más a Dios, es tiempo para acercarse más a Él, y veremos cómo nos ayuda en momentos como estos y en los que han de venir. Aleluya su nombre. La gloria se la damos al Padre, la gloria se la damos al Hijo, y la gloria se la damos al Espíritu Santo de Dios. Quien lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo todo en Dios Fuente de Poder Televisión. Gracias a nuestro Dios. Si en 8 días el Cristo de la gloria no ha venido por nosotros, nos volveremos a ver aquí en esta pantalla chica de Dios Fuente de Poder Televisión. Ten presente, Cristo viene y nadie lo detiene. Y este evangelio se anda de una sola forma, debajo de la nube y debajo del fuego. Así se camina aquí en Dios Fuente de Poder. Que el Señor les bendiga. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo.